Se conoció este miércoles que el INPEP emitió concepto favorable a la solicitud de Andrés Felipe Arias para obtener un permiso de salida de 72 horas. El requerimiento de Arias figura desde el pasado 6 de noviembre en el registro judicial del juzgado encargado de vigilar el cumplimiento de la condena de 17 años. El permiso de salida de prisión por 72 horas puede ser usado para estudiar o trabajar y se otorga a los sentenciados que hayan cumplido una tercera parte de la pena impuesta, que hayan mostrado buen comportamiento y sobre los que no exista riesgos de fuga. Andrés Felipe Arias intentó huir de su condena en Colombia y viajó a los Estados Unidos, pero ese país aceptó la solicitud de extradición de la justicia colombiana. Entre el tiempo que estuvo detenido en Estados Unidos y Colombia, ya ha cumplido más de 5 años y medio. A través de una tutela, Arias logró que la Corte Constitucional le pidiera a la Corte Suprema de Justicia estudiar una impugnación del fallo, en primer momento de única instancia en su contra. En días recientes, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia que mantenga la condena impuesta. Las asociaciones de médicos y enfermeros de Italia han alertado de que la situación de todos los hospitales en el país está al borde del colapso, al haber superado ya el número de pacientes ingresados por coronavirus de la primera ola. En Italia, las infecciones superaron este miércoles el umbral simbólico del 1.000.000 de casos y con 29.500 personas hospitalizadas, una cifra a la que nunca se llegó ni siquiera durante la primera ola. Los centros hospitalarios están ahora al borde del colapso por falta de personal y falta de camas ante la afluencia anormal de pacientes por la rápida y vertiginosa propagación de la infección por COVID. No se deben dar mensajes que calmen la situación, escriben en una carta abierta varias asociaciones de médicos y enfermeros de medicina interna. Denuncian la dramática situación hospitalaria por la pandemia de la COVID-19 y aseguran que en muchas regiones las tasas de ocupación de los hospitales están ahora por encima del 100% y se explica que el acceso a los mismos de los pacientes no COVID se está reduciendo. La instalación global de electricidad renovable alcanzará un nivel récord en 2020, según la Agencia Internacional de Energía, en marcado contraste con las disminuciones causadas por la pandemia de coronavirus en los sectores de combustibles fósiles. El informe de la IEA publicado el miércoles dice que casi el 90% de la nueva generación de electricidad en 2020 será renovable y solo el 10% funcionará con gas y carbón. La tendencia encamina a la electricidad verde a convertirse en la mayor fuente de energía en 2025, desplazando al carbón que ha dominado durante los últimos 50 años. La creciente aceptación de la necesidad de abordar la crisis climática mediante la reducción de las emisiones de carbono ha hecho que las energías renovables sean cada vez más atractivas para los inversores. La IEA pronostica que la nueva capacidad renovable en todo el mundo aumentará en un récord de 200 gigavatios en 2020, impulsada por China y los Estados Unidos, donde los desarrolladores se apresuran a aprovechar los esquemas de incentivos que expiran.